¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a realizar el ejemplo que les proporcioné. Lo primero que vamos a hacer es analizar el diagrama de árbol y la lista de materiales, ¿sí? Nos damos cuenta que el único elemento es el C, del cual nada más se da una vez, entonces, y depende de A. Entonces vamos a hacer, el primero va a ser el C. Después de ahí ya el que hagamos va a tener que ser el D. ¿Por qué razón? Porque del D todavía depende E, ¿sí? Entonces el primer recuadro que vamos a realizar sería el C. Vamos a llenar los datos de C. Sería el elemento C. El tamaño del lote de C es lote por lote. El tiempo de espera es de 3 semanas, ¿sí? Tiene recepciones programadas. Tiene 200 en la semana 2. 200 en la semana 2. Tiene un inventario disponible de 85 unidades. Ok. Ahora, para ver los requerimientos, nos da el MPS del producto A. Pero dice que son dos elementos. Para hacer un elemento de A necesitamos dos elementos de C. Entonces sería que voy a multiplicar aquí 125 por 2, ¿sí? Entonces sería 2 por 125, ¿sí? Después acá en la semana 4 sería lo mismo, 95 por 2. ¿Por qué? Porque son dos elementos. En la semana 6 sería 150 por dos elementos. En la semana 8 hacemos lo mismo, 130 por dos elementos, ¿sí? Esos son los requerimientos del elemento C, son para esas semanas. Ahora sí vamos a hacer lo que es el elemento C. Entonces, en la semana 1 no tenemos ningún requerimiento, entonces van a quedar 85 unidades. Para la semana 2, ¿cuánto me va a quedar en inventario? Para saber cuánto me va a quedar en inventario, voy a sumar lo que tengo en recepciones programadas más lo que me quedó de inventario de la semana anterior. Y si yo tuviera una recepción planeada, también se sumaría, ¿sí? Entonces sería más recepciones planeadas. Y le voy a restar los requerimientos brutos, en este caso los 250, ¿sí? Y me da un total de 35 unidades, ¿sí? O sea que me quedan disponibles 35 unidades para la siguiente semana, ¿sí? Ahí están. Para la semana 4, no me alcanzan, ¿sí? Si ustedes observan, tengo números negativos, entonces ahí yo tengo que realizar, ahí me tiene que llegar un pedido. Como el tamaño del lote es lote por lote, entonces solamente voy a pedir lo que necesito. Entonces aquí voy a pedir 155. ¿Cuándo los debo de pedir? Con un tiempo de espera de 3 semanas, entonces voy a pedirlo en la semana 1, ¿sí? Aquí serían 155. Después, para la semana 5, no tengo nada, no queda nada en inventario. Para la semana 6, ¿sí? Necesito de 300 unidades, pero no tengo nada. Entonces aquí debo de tener una recepción planeada de 300 unidades. ¿Cuándo lo debo de pedir? 3 semanas antes, entonces debe de ser en la semana 3. Para la semana 7, no tengo nada en inventario. Para la semana 8, necesito 260 unidades. Entonces aquí me tienen que llegar 260 unidades. ¿Cuándo las debo de pedir? 3 semanas antes. 1, 2, 3. Entonces debo de pedirlas en la semana 5, ¿sí? Para la semana 9 no tengo nada, ningún pedido. Y en la semana 10 tampoco tengo ningún pedido, ¿sí? Ese serían los elementos del C, ¿sí? Ahora vamos a realizar el elemento D. Si ustedes observan, el D depende de A. Para hacer un elemento de A,
necesito 2 elementos del D. ¿En qué tiempo va a ser? Entonces va a ser en la semana 2. En la semana 2. En la semana 2 va a ser 125 por 2 elementos. ¿Por qué 2 elementos? Porque necesito 2 elementos de D para construir un A, ¿sí? En la semana 4 también sería 95 por 2. En la semana 6 sería 95 por 2. En la semana 8, la semana 4, en la semana 6 serían 150. 150 por 2. En la semana 8 serían 130 por 2. ¿Sí? Esos serían nada más del requerimiento de la. Pero si ustedes observan el diagrama de árbol, D también depende de C. ¿Sí? Aquí está. D depende de C. Entonces significa que los requerimientos del C, aquí en las emisiones planeadas, van a hacerse sumadas acá abajo. Entonces aquí sería, voy a sumar los requerimientos del C. ¿Sí? Para la semana 2 no tengo nada. Para la semana 3 tengo. Para la semana 4 no tengo nada del C. Para la semana 5 tengo 260 unidades. Para la semana 6 no tengo. Para la semana 7 tampoco. Ni en la 8. La 8 ni la 9, ¿sí? Solamente voy a sumar. Aquí les voy a pintar de otro color. Estos son los requerimientos, pero del C. ¿Sí? Ahí están. Esos son los requerimientos del elemento D. Vamos a llenar los datos. Sería D. El tamaño del lote es un P es igual a 3. P es igual a 3. Con un tiempo de espera de 2 semanas. No tiene ninguna recepción programada. Y tiene 625 unidades de inventario inicial. ¿Sí? Para realizar el elemento D, comenzamos. Entonces, para lo que queda en inventario sería, vamos a sumar lo que tengo en inventario más recepciones programadas más recepciones planeadas, y le voy a restar los requerimientos brutos, porque es lo que utilizo en esa semana, ¿sí? Y me quedan 470. Para la semana 2 sí me alcanza, entonces ahí voy a nada más restar, nada más voy a hacerle el barrido, y 220. Para la semana 3 no me alcanzan, ¿sí? Para la semana 3 no me alcanzan, necesito de 80. Pero como estamos utilizando un tamaño de lote de P es igual a 3, significa que son 3 periodos. Entonces, ¿cuáles son los periodos que yo voy a tomar en cuenta? Sería el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Voy a sumar estos 3. Algo importante, nada más voy a pedir lo que necesito. ¿Sí? Entonces, voy a necesitar 190. De la semana 3 me faltan 80 unidades. De la semana 4 me faltan 190 unidades. Y de la semana 5 me faltan 260 unidades. Como quien dice que yo voy a pedir, o me van a llegar ahí, 530 unidades. Aquí. 530 unidades. ¿Cuándo las debo de pedir? 2 semanas antes. Entonces sería 1, 2. En la semana 1 yo tengo que realizar la emisión. ¿Sí? Para la semana 4 me alcanza. Solamente hago la resta de los requerimientos brutos. Para la semana 3 sí me alcanza.
Hago la resta y me quedan en mi inventario 0 unidades. Para la semana 6 no me alcanza, ¿sí? Entonces debo de realizar un pedido ahí. Pero como estamos trabajando con un P es igual a 3, el primer periodo sería este, segundo y tercer periodo. Estos tres requerimientos tengo que sumarlos, entonces tengo que hacer un pedido aquí de 300 más 260 de 560. ¿Cuándo los debo de pedir? 2 semanas antes, sería 1, 2. Aquí debo de realizar el pedido. Para la semana 7 no utilizo nada, me quedan los 260. Para la semana 8 utilizo los 260 y me quedan 0 en inventario. Para la semana 9 ya no utilizo nada, ni para la semana 10. ¿Sí? Ya teniendo en cuenta ya los elementos del D, ahora sí vamos a realizar los elementos del E. ¿Sí? Vamos a llenar los datos del E. Sería elemento E. El tamaño del lote es un FOQ de 800. Es FOQ de 800 unidades. Con un tiempo de espera de una semana. Tengo recepciones programadas en la semana 1 de 800 unidades. Y inventario inicial de 350. Ahora, para encontrar los datos del elemento E, si ustedes observan el diagrama, también depende de A y de D. Primero vamos a poner los elementos de A. Para hacer un elemento de A, necesito 2 elementos de E. Entonces, sería, en la semana 2 tiene 125. Entonces, en la semana 2 aquí, sería 125 por 2 elementos. 125 por 2 elementos. Ahí está. Después tiene otro pedido en la semana 4, 95. En la semana 4 sería 95 por 95 por 2 elementos. Después de ahí tiene en la semana 6, 150. La semana 6 tiene 150 por 2 elementos. Y en la semana 8 tiene 130 por 2 elementos. ¿Sí? Estos datos que yo acabo de calcular son los elementos solamente de A. ¿Sí? Aquí está, solamente de A. Estos. Si ustedes observan, el elemento E también depende de D. Para hacer un elemento de aquí, del D2, necesito un E. Y para hacer un elemento de acá, desde el otro lado, de la otra rama, también necesito un elemento. O sea que voy a necesitar 2 elementos de E cuando yo requiera D. Entonces nos vamos con el D. Y aquí está el D. Voy a necesitar 530 en la 1, 560 en la 4. Pero como son 2 elementos que dependen de D, entonces van a ser el doble. Aquí va a ser 530 por 2 elementos. Serían 1060. No tengo nada en la 2 ni en la 3 hasta en la 4. ¿Sí? Entonces, esto en la 4 le voy a sumar lo que tengo del elemento A. Entonces aquí va a ser más los 560 por 2 elementos. Y ahí está. Y ya no tengo nada ni en la 6 hasta la 10. Esos son los requerimientos que necesito del elemento E. Ahora sí vamos a realizarlo. Inventario disponible. Recuerden que vamos a sumar recepciones programadas más inventario de la semana anterior más recepciones planeadas. Y le voy a restar lo que yo vaya a utilizar, que en este caso son los 1060. ¿Sí? Y me doy cuenta que me sobran 90 unidades. ¿Sí? Para la semana 2 no me alcanzan. ¿Sí? No me alcanzan en la semana 2. Necesito 160 unidades. Pero estoy manejando un tamaño de lote de
800 unidades. Entonces significa que aquí me deben de llegar 800 unidades. ¿Cuándo las debo de pedir? Si tiene un tiempo de espera de una semana. Las debo de pedir en la semana 1. Para la semana 3 no utilizo nada. Me siguen quedando los 640 en inventario. Para la semana 4 no me alcanza para cubrir la demanda. Entonces aquí me deben de llegar 800 unidades. ¿Por qué razón? Porque estoy utilizando un FOQ. ¿Cuándo lo debo de pedir? En la semana 3, que serían 800 unidades. Para la semana 5 no utilizo nada, quedan 130 unidades. Para la semana 6 no me alcanzan, entonces aquí debo de recibir otras 800 unidades. ¿Cuándo lo debo de pedir? En la semana 5. En la semana 7 no utilizo nada, me siguen quedando los 630. Y en la semana 8 sí me alcanza, me quedan 370. Y como en la semana 9 no utilizo nada, me quedan 370. Y en la semana 10 me quedan 370. ¿Sí? Esto sería el MRP, el plan de requerimiento de materiales de este ejercicio.